por el Instituto de IDESA y lo que está elaborando acá es que la clave para poder entonces evitar una devaluación sería hacer una eliminación del impuesto de los ingresos brutos. Este informe lo está elaborando entonces IDESA y hoy para precisamente poder hablar más de este tema en profundidad, vamos a estar invitando a Hernán Sanguelini, es investigador del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. Muy buen día, Hernán. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, a ver, en este informe ustedes hacen una suerte de diagnóstico, porque como siempre, primero es poder conocer cuál es el problema para cualquier enfermedad, digamos, y acá en Argentina tenemos una economía enferma, podríamos definirlo así. Ustedes hacen bien preciso un diagnóstico de esto, de qué se trata, cuál sería la premisa desde la cual tendríamos que partir entonces para buscar esta solución, Hernán. Perfecto. Partiendo de lo que usted comentaba recién respecto a la devaluación, nosotros creemos que no es necesario devaluar porque en este momento sería contraproducente, porque generaría inflación y un empobrecimiento mayor de la población. Si bien es necesario cerrar la brecha cambiaria para que sea posible un crecimiento sostenible, en este contexto donde la brecha es del 50-60%, terminaría acabando con la actividad económica argentina, entonces traería más resultados negativos que positivos. Entonces, lo que se propone desde el informe de IDESA es hacer un cambio de foco apuntando más que nada a la parte tributaria. ¿A qué se debe esto? A que en Argentina tenemos un problema en no haber podido encontrar una alternativa al desafío de generar ingresos públicos en el margen del régimen federal que tiene el país. ¿Qué implica esto? Que hay un ejercicio desarticulado entre las autonomías que detenta cada nivel de gobierno, entonces por lo tanto lleva a que un mismo ciudadano, por un mismo hecho imponible, pague varias veces el mismo impuesto. ¿Qué hace esto? Encarece la producción, evita que vengan inversiones e incluso atenta en contra de nuestras exportaciones. ¿A qué se debe esto? Uno de los factores que más atentan contra esta competitividad es la superposición del IVA con los ingresos brutos y las tasas municipales. Hernán, Entonces, este sería entonces la premisa base, digamos, ese es el diagnóstico. El esa- problema surge por esta superposición tributaria y de ahí en más entonces las consecuencias, ¿verdad? Además, ustedes desarrollan también, y ahora te pido que me cuentes sobre eso porque es muy interesante, desarrollan también un paralelismo con Brasil. ¿Me podés contar respecto de eso? ¿Que tendríamos exactamente el mismo problema? Exactamente, tanto en Argentina como Brasil padecen las consecuencias de un sistema tributario complejo y distorsivo, y esto se debe, bueno, en parte al gran tamaño de ambos países que dificulta mucho lo que es la recaudación. Pero a diferencia de en Argentina, que este tema casi no se ha tocado en agenda, en Brasil están llevando a cabo una unificación de tres impuestos a la venta: el IVA nacional sobre el valor agregado, el ICM, que es un impuesto estadual que tienen ellos, que vendría a ser como el equivalente a un impuesto provincial nuestro, y el ISS municipal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Brasil? Están haciendo una transformación hacia la unificación del IVA con dos componentes, uno nacional y uno subnacional. Entonces, lo que buscan con ellos, los brasileños con esto, es hacer más simple el sistema tributario para evitar la evasión, poder aumentar la recaudación y así eliminando los impuestos más distorsivos que presenta su economía, que es un Ujú. problema exactamente similar o muy parecido al que tenemos nosotros actualmente, Acá en Argentina nosotros estaríamos entonces con una superposición tributaria entre qué y qué. entre el IVA nacional, los ingresos brutos y las tasas municipales de industria y comercio. ¿Cuál es? Y genera esto la misma problemática que en Brasil. ¿Qué otros efectos está teniendo entonces acá localmente? Exactamente, bueno, localmente podemos verlo por dos lados. Por un lado, desde el hecho de que cuando vamos a pagar algo en la góndola del súper, lo terminamos pagando mucho más de lo que nosotros creemos en impuestos, porque uno piensa, bueno, el IVA es el 21%, más o menos cuando se lo tasa en el producto. Cuando uno va al súper y compra un sachet de leche, dice estoy pagando el 17% extra en impuestos, pero en realidad a ese precio
tenemos que sumarle todo el ingreso bruto, los ingresos brutos que vienen previo con ello, que es por lo que se llama un efecto cascada. Por ejemplo, ingreso bruto lo paga el mayorista, después el minorista. Entonces, cuando ese producto, este mismo taché de leche que estamos hablando, llega a la góndola, cuesta hasta 38% más de lo que debería ser su precio real. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros como consumidores, cuando vamos al súper a comprar, no lo tenemos distinguido en valor del producto y valor impositivo. Entonces estamos pagando mucho más de forma implícita algo que no sabíamos. Claro, por eso se habla entonces de que este es uno de los impuestos más distorsivos, pero que también es menos visible, precisamente porque está como camuflado, está escondido dentro de estas cosas que pagamos a diario, van encareciendo entonces la productividad, pero uno no se entera, digamos, entre comillas, prácticamente de que lo está pagando. Lo cierto es que esto también afecta a los exportadores, ¿no? Sí, tal cual, porque bueno, también va de la mano con esto de que veníamos hablando, que encarece artificialmente nuestros productos. Entonces Argentina deja de ser competitivo con el resto del mundo porque tienes productos muy caros a causa en gran parte de los impuestos. Entonces Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo que exporta impuestos, que vos cuando estás por exportar un bien le sumas tantos impuestos, lo que te hace imposible competir con el resto del mundo. Y más ahora teniendo en cuenta que nuestro principal socio comercial, como lo es Brasil, está camino hacia una unificación tributaria, nos va a ser más difícil todavía competir con los productos brasileños en el mercado internacional, por lo que debería ser un problema en agenda que Argentina debería abordar en los próximos años o cuanto antes posible para evitar esta pérdida de competitividad en el sector exportador. ¿Y cuáles son precisamente esos escollos, esas barreras que hay para que entonces acá no se ponga esto que es tan importante, no se lo ponga en agenda para tratarlo y comenzar entonces una vía como la que está iniciando Brasil en este momento, como para ir entonces para esta modificación y una unificación tributaria, todo en un solo impuesto, ¿no? Digamos que esté todo resumido en un IVA único con diferentes componentes en todo caso. Pero ¿cuáles son entonces los argumentos para que los opositores, digamos, para que no se lleve a cabo esta modificación? Bien, la principal controversia o argumento que se sostiene en contra de esto es que el IVA, si unificas y absorbes ingresos brutos y tasas municipales, la alícuota general del IVA pasaría a ser una de las más caras del mundo. Y es lo que ha pasado en Brasil, que ahora el IVA de Brasil es 27%, que es uno de los más altos del mundo. Pero este se trata en realidad de un planteo equivocado, porque bueno, como lo hablábamos antes, la unificación no aumentaría la presión tributaria en sí, sino que simplemente la explicitaría. Porque bueno, aunque no se perciben esos costos actualmente en las familias, como lo hablábamos previamente, el costo existe. Lo único que sí cambiaría es que pase a ser visible. Eso es lo que hay que entender en este contexto para ver que este camino hacia esta reforma es buena y es necesaria. Perdón, te hago un punto acá y después seguimos con los argumentos de los opositores a esto. Entonces, si la deja más visible, en realidad no es que genera que sea mayor esta carga tributaria, visibiliza, en realidad la deja expuesta, digamos. Pero entonces, ¿es cierto que Brasil va en camino de tener la alícuota más cara entonces de IVA y si Argentina fuese por ese camino terminaría argumentándose lo mismo? ¿Eso es cierto? Entonces, ¿no sería algo que no es correcto? Nada más que queda expuesto, digamos. Exactamente, se lo vería de forma explícita. Incluso hasta existe la posibilidad de que sea menor, porque uno si hoy toma en cuenta IVA, ingresos brutos y tasas municipales, llega a un valor cercano del 30% en impuestos. Eso Claro. uno lo puede absorber todo en IVA y subir la tasa, por ejemplo, de un 21 a un 28%, por ejemplo. Entonces tienes 2 puntos menos de presión tributaria sobre la gente y se mantendría similar el sistema de recaudación e incluso podría generar mejoras debido a que el IVA es muy difícil de evadir, no es como los otros impuestos que, bueno, en la economía que vivimos, en el país que vivimos, hay mucha evasión. Claro, ustedes en este estudio también desarrollan como una tablita, porque dicen, se hacen una pregunta y rápidamente dan una respuesta, ¿no? ¿Cuánto más entonces habría que aumentar esta alícuota del IVA para poder llegar a recaudar lo mismo que se está recaudando hoy, que es el 12,1% entre los dos, digamos, entre ingresos brutos sumado con el otro tributo?
¿cuánto más habría que subir? Y ahí dan una comparativa con los países que se están cobrando, o que está representando el mayor porcentaje del PBI. Respecto de eso, entonces, ¿cuánto más sería necesario subir este IVA para poder llegar a que esto sea realmente efectivo? Exactamente, los países que más recaudan con el IVA son los países nórdicos como Dinamarca y Finlandia, en el que con una alícuota del 25-24% recaudan el 9,3 aproximadamente de su PBI. Argentina actualmente con el IVA recauda 7,8 y con ingresos brutos el 4,3. Es decir, entre IVA e ingresos brutos recauda aproximadamente el 12% del PBI argentino. Para seguir en línea con esta recaudación, es necesario, si eliminamos completamente ingresos brutos, que no exista más, con lo cual nos quitaríamos muchos efectos distorsivos de la economía, y contemplamos todo esto en el IVA tendría que subir aproximadamente por encima de estos países que te mencionaba recién, Claro. alrededor de un 26-27%, para poder mantener la misma recaudación que tenemos actualmente, pero quitando obviamente ingresos brutos y tasas municipales. Claro, bueno, pero esto todavía no está en agenda y se trató en algún momento de ponerlo en agenda al menos. ¿Considerás que esto puede llegar a estar entonces entre los temas a tratar para el año 2025? ¿O qué haría falta entonces para poder dar el paso inicial en ese camino? Sí, la realidad marca que la reforma integral y sobre todo tributaria es imprescindible, pero también se requiere de mucho consenso político a la hora de hablar estos temas, porque también va a surgir por otro lado, si vos sacas ingresos brutos, la defensa de algunas provincias diciendo que es su principal fuente de financiamiento. Entonces, al tocar este tema, también tocamos otros temas de fondo, como es, por ejemplo, la coparticipación o cómo redistribuir los ingresos nacionales a las provincias. Yo creo que esto es también una traba por la cual no se lo está tocando actualmente, pero que es imprescindible que se haga y que sea un tema en agenda para el 2025 es fundamental. Claro, y alguno de los efectos, además de entonces poder afecta definitivamente la competitividad entonces de los sectores productivos de Argentina, también profundizan la recesión. Acá en Argentina ya estamos con una recesión muy profunda. Exactamente. Eso complicaría muchísimo el panorama, pero si esto no se resuelve y no entra en agenda para el 2025 con estas nuevas medidas económico-políticas que hay, ¿qué podría pasar con el contexto económico general? Y lamentablemente, si estas medidas no se toman en cuenta y no se hace una reforma tributaria urgente, lamentablemente el camino que va a quedar para no perder competitividad y poder seguir exportando y seguir generando ingresos al país va a ser la devaluación, que es algo que se tiene que tratar de evitar a toda costa, justamente porque te genera inflación y te empobrece a la población. Ahí Entonces está, es un tema. ahí dirías vos entonces, Hernán, que está la clave de por qué el gobierno no quiere hablar de devaluación. Exactamente, porque es necesario justamente una serie de reformas previas para evitar llegar a la devaluación, que ningún argentino la quiere actualmente. Como vos bien decías antes, básicamente una mala palabra entre los economistas y entre la sociedad. Ujú. ¿Y cómo juega acá el pago anticipado de algunos tributos como este, por ejemplo, como para anticipar la recaudación? Porque eso también es algo que juega en contra, obviamente, o sea, ofrecen esto de poder anticipar el pago, pero precisamente dejan bien expuesto o bien evidente que sería como una caja de recaudación netamente esto. Sí, tal cual. Todas estas imposiciones que tenemos actualmente son extremadamente rudimentarias, por lo que además también genera un gran costo administrativo, tanto a nivel nación como a nivel provincial. Esa sería otra ventaja de eliminar, por ejemplo, ingresos brutos y las tasas municipales, que es que le ahorrarías al gobierno toda esta parte de tener que buscar la recaudación y con los cobros anticipados y estar por detrás de las personas para que paguen los impuestos, porque si lo unificas todo en IVA, el IVA es el más fácil de recaudar. Lo recaudas cuando la gente va y se la compra en el supermercado, no se puede evadir. Entonces, bajas los costos que genera. Porque hoy el sistema argentino, cobrar los impuestos genera un costo altísimo. Entonces, ahorras por ese lado, bajas el nivel de evasión fiscal y por otro lado, incluso esto puede subir
la recaudación tributaria. Acá respecto de esto que estás diciendo, el gran porcentaje entonces que implica esto del costo para poder entonces perseguir el cobro de estos tributos, ¿ustedes tienen medido el impacto que tiene real en porcentaje este costo adicional que conlleva entonces este tributo que ya de por sí es distorsivo, ¿no? Sí, tal cual. El costo en sí de lo que genera de recaudarlo no te lo podría decir, pero sí tenemos medido la evasión fiscal, que es más del 30%, que es la cantidad de gente que no está pagando los impuestos que establece la normativa. Ujú. Y si hablamos de, así como estabas resaltando, que otra de las cosas que tiene en contra es esto del alto costo para poder cobrarlo, ¿no? El Sí. costo adicional este. También esto genera inseguridad jurídica en ese aspecto. ¿Dónde podríamos reparar bien fino respecto de este tema? Y respecto a este tema, yo mantengo, perdón que suene reiterativo, pero para mí la mejor postura es la eliminación del ingreso bruto y la absorción del por medio del IVA. Es para mí la solución más rápida y eficiente para este tema. O sea, este informe de IDESA termina en la misma conclusión a la que llegaron entonces los expertos cuando definieron iniciar este camino en Brasil, que Exactamente. no hay otra salida. La única salida entonces es eliminar este impuesto, este tributo, y esa sería la única forma entonces de poder evadir tener que terminar en una devaluación. Exactamente. Sería el camino más propicio o con menos consecuencias para la sociedad, por lo menos. Además de estas dos consecuencias principales, de la pérdida de competitividad y poder caer en una recesión mucho más profunda todavía, ¿qué otros aspectos entonces podrían estar complicándose de acá a futuro? No sé si estamos hablando de pocos meses de acá que termine el año o el año que viene, cuando todavía esta situación se ponga más compleja porque el gobierno también tiene deudas que afrontar y la situación de la falta de empleo se va a profundizar. La inflación no se sabe si se la va a poder controlar. ¿Cuáles otros efectos muy rotundos podría llegar a tener entonces que no se encare esta modificación a tiempo? Bueno, justamente como bien lo mencionabas recién, una es la generación de empleo, debido a que, bueno, hoy es muy difícil contratar a una persona porque cuando lo tienes en blanco te generan muchos costos impositivos que por ahí lamentablemente llevan al contratista a buscar otras alternativas, o terminan haciendo contratos en negro, temporales, generando desempleo, lo que aumenta la pobreza y por lo tanto la economía es como una rueda viciosa que se va cada vez agigantando el problema. Entonces, hacer esto de eliminar, hacer en realidad una mejora en nuestro sistema tributario también nos permitiría, por el sector por el hecho del empleo, de poder mejorarlo, de evitar tanta informalidad. Si vos generas empleo, mejoras la actividad económica, puedes generar mayores ingresos, generando mayores ingresos y un crecimiento más sostenido en la economía, logras frenar la inflación. Es como que todo está relacionado entre sí. Pero Ahora, bueno, para eso, sí, sí. sí, No, continúa. pero bueno, para esto es necesario justamente esta reforma tributaria para poder encaminar todas las vías posibles a un crecimiento sostenido y no uno artificial que, como puede ser atar la tasa de inflación al tipo de cambio. Ahora bien, desde que se inició entonces este camino de modificación, de unificación en el IVA con dos componentes en Brasil, ¿en qué Mm. instancia estamos de este avance, de esta modificación? Y se empezaron a ver algunos de estos efectos que vos decís, de estos efectos positivos, obviamente. Bien, en Brasil recientemente ha sido aprobado, todavía no ha sido puesto en práctica. La pauta establece que se lo va a implementar hasta 2033, entonces tendríamos que esperar todavía para ver los efectos que va a tener en nuestro país vecino, porque bueno, justamente llevar a cabo todo este proceso requiere de mucha voluntad política y esfuerzo de los hacedores de política para llegar a un consenso que yo creo que se puede lograr debido a que está más que claro que es para el bien del país. Pero Que, bueno, es un proceso largo hasta... sí, Hernán, que Brasil avance definitivamente en esto y que dé los efectos
que se esperan, ¿no? Y que Argentina no lo haga. ¿Cuál puede llegar a ser el efecto acá en el comercio bilateral entre estos dos países? Bueno, justamente lo principal sería no quedarnos en el tiempo esperando a ver qué sucede en Brasil para después implementarlo, porque puede llegar a ser muy tarde, justamente por esto de que planteas del comercio bilateral con Brasil. ¿Por qué? Porque si a Brasil vos le sacas ese componente de los impuestos en sus productos, ellos te van a poder vender el mismo producto que nosotros a mucho menor precio. Entonces vamos a perder por el lado del sector externo. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué pasa en Brasil para después recién nosotros empezar a tomar medidas. Si no, bueno, las consecuencias van a ser peor, lamentablemente. Perfecto, todo muy claro. Hernán Sanguelini, te agradecemos por este contacto. Estábamos hablando con el investigador del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.